este video voy a hablar de cromatografía e intercambio iónico. Es muy importante que lo que vamos a ver en este video parte del supuesto que ustedes ya manejan la química de equilibrios competitivos, al menos a nivel ácido-base, que ustedes ya manejan el concepto termodinámico de coeficiente de distribución condicional y además manejan lo que es la cromatografía como fenómeno físico de separación y las teorías cromatográficas asociadas. La cromatografía de intercambio iónico, bueno, es una modalidad de cromatografía líquida que se basa en la retención de analitos a través de su carga con una fase estacionaria cargada. Para entender un poco lo que acabo de decir, hay que entender que, por ejemplo, una fase estacionaria típica de cromatografía de intercambio iónico es bueno, una esfera física que su base polimérica está funcionalizada. Por ejemplo, en esta figura se muestra que está funcionalizada con grupos sulfonatos. Los grupos sulfonatos, que son grupos ácidos fuertes, quiere decir que el protón que neutraliza la carga del grupo sulfonato es un protón que es lábil y por lo tanto se puede intercambiar por otro catión. Por lo tanto, tenemos una fase estacionaria que potencialmente tiene un centro negativo en el cual retiene cationes. Y la cromatografía de intercambio iónico se llama de intercambio por cuanto el catión, que en este ejemplo acompaña a la fase estacionaria, el protón en este caso, ese sería de la fase estacionaria, se intercambia por un catión metálico de analito. Por lo tanto, en ese equilibrio de intercambio se libera el protón de la fase estacionaria hacia la fase acuosa y queda retenido el analito. Ahora, el fenómeno de intercambio iónico para este ejemplo que estamos viendo es un intercambio de un catión. También puede ser intercambio de anión. Por ejemplo, si es que la base polimérica está funcionalizada, más típica, por una amina cuaternaria, quiere decir que esa amina cuaternaria tiene un centro positivo, el cual puede retener un anión como el ion hidroxilo. Entonces yo puedo tener una fase estacionaria que tiene un anión ya de fábrica, ¿no es cierto? Y cuando yo la pongo en equilibrio en solución acuosa, un analito aniónico podría intercambiarse por el grupo OH, ¿no es cierto? Y por lo tanto retenerse ese analito liberando iones OH. Por lo tanto, el equilibrio de intercambio iónico es un equilibrio de intercambio de los iones entre el ion que trae la fase estacionaria y el ion sería de la fase acuosa o móvil, que sería correspondiente al analito. El proceso de retención, por lo tanto, sería una retención mediante atracción culómbica. Se entiende que en un proceso de elusión los analitos van a empezar a eluir con velocidades más lentas si es que presentan una mayor retención. El típico ejemplo, ¿no es cierto?, de una fase estacionaria en cromatografía de intercambio iónico son las famosas resinas. Las resinas son polímeros funcionalizados, ¿no es cierto? Y aquí hay algunos ejemplos de típicos grupos funcionales que actúan como intercambiadores de cationes, el grupo sulfonato que acabamos de ver, pero también pueden haber grupos carboxílicos, por ejemplo, o aminas cuaternarias, como acabo de mencionar para el caso de intercambio de aniones. Para entender un poco la termodinámica de esto y lograr comprender lo que nos interesa a nosotros en este curso, que es tratar de poder explicar y predecir los tiempos de retención de la especie y por lo tanto su conexión con las cifras de méritos, vamos a entender el fenómeno de intercambio iónico primero a nivel de equilibrio. El intercambio iónico, en este caso un intercambio catiónico, por lo tanto sería un intercambio entre el catión de la fase estacionaria, para este ejemplo es protón, un analito metálico que tiene una carga X+, y por lo tanto hay una relación estequiométrica entre el número de protones que se liberan a solución acuosa respecto del número de partículas de analito que se retiran en fase estacionaria. Se debe de respetar la estequiometría. La reacción, por lo tanto, de equilibrio sería la que sale aquí en el medio. Para intercambio catiónico sería N protones que están en la resina o fase estacionaria se intercambian por una relación molar con un catión o analito metálico, liberando N protones a solución acuosa dependiendo cuál es la carga del analito. Y eso se transforma en una constante de equilibrio, que es la que aparece acá. La constante de equilibrio, como toda constante de equilibrio, ¿no es cierto?, es la relación matemática de las concentraciones libres al equilibrio de los productos partidos reactivos. Por el lado de los productos en este equilibrio estaría el protón acuoso, el analito en la resina o fase estacionaria en el numerador, y en el denominador estaría el protón en la resina o fase estacionaria partido por el analito acuoso. Eso se llama una constante de equilibrio. Cada analito
tendrá por lo tanto su respectiva constante de equilibrio dependiendo con quién se está intercambiando, para este ejemplo protones, pero no tiene por qué ser protones, hay resinas que vienen bajo la forma sodio o potasio, eh, y va a depender también del tipo de analito que estamos hablando. En el caso de intercambio aniónico, perdón, aquí tengo un error. En el caso de intercambio aniónico, aquí puse catiónico, aquí hay un error rojo, es un poco lo mismo. N-ion hidroxilo, este es un ejemplo, la resina o fase estacionaria podría venir con un ion hidroxilo de fábrica, como también hay resinas intercambiadoras de aniones que vienen bajo la forma cloruro, por ejemplo, que es un caso bien común. N moles de OH que provienen de la fase estacionaria se intercambiarán por un mol de analito de carga N-1, liberando N moles de OH a fase acuosa y reteniéndose el analito en la fase estacionaria. Hay que entender este proceso no como una partícula, sino como un fenómeno molar. Hay una fracción de los millones de partículas, de las 23 partículas que están en solución, que se van a retener en fase estacionaria en un momento dado, otros van a estar en solución acuosa, pero en general la tendencia macroscópica de todo esto se puede cuantificar a través de la constante de equilibrio. Mientras mayor es la constante de equilibrio, mayor es la afinidad que tiene el analito por la fase estacionaria. Vamos ahora, una vez que entendamos las relaciones que hay entre la constante de equilibrio y el proceso de intercambio iónico, ¿no es cierto? Aquí vamos a utilizar un ejemplo en donde yo tengo una resina bajo la forma protón, mi analito es sodio y por lo tanto yo quiero que ocurra un intercambio entre el protón de la fase estacionaria y el sodio en fase acuosa que se retenga sobre la resina. Se van a liberar protón en fase acuosa y sodio en solución. ¿Por qué marqué el protón acuoso con un cuadrado azul? Lo marqué por lo siguiente. Primero hay que recordar que el analito para este ejemplo es sodio. Y el protón sería el catión que proviene de la fase estacionaria. Pero hay que recordar que yo podría regular el pH. O sea, yo por ejemplo este equilibrio, yo podría desplazarlo hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del pH. Por ejemplo, si yo quisiera que mi analito sodio se retuviera más en la fase estacionaria, como cuando yo miro el equilibrio, es relativamente simple darse cuenta que esto se podría lograr si es que yo incremento el pH. Si yo incremento el pH de la solución, o sea, yo lo regulo, yo tengo una solución acuosa en la cual está sumergida mi fase estacionaria, y yo aumento el pH de la solución acuosa, querría decir que el protón en fase acuosa va a bajar su concentración. A mayor pH, menor concentración de fase acuosa, del protón en fase acuosa. Y por lo tanto el equilibrio se desplazaría hacia la derecha en base a los principios de Leche-Telier. Esto implicaría que al desplazarse el equilibrio hacia la derecha, se desplazaría hacia el sodio en fase estacionaria, es decir, el sodio se retendría más. Y al revés, análogamente, si yo quisiera que mi fase estacionaria retenga en menor proporción al sodio, yo tendría que bajar el pH para desplazar el equilibrio hacia la izquierda. Por lo tanto, ya podemos intuir acá que en la medida en que yo manipulo el pH, yo podría manipular el grado de retención. Ahora, nosotros tenemos una relación entre retención y coeficiente de distribución, recordando que el coeficiente de distribución, como aparece aquí, es la relación de concentraciones de mi analito entre fase estacionaria y fase acuosa o móvil. Si analizamos la expresión de la constante de equilibrio que estamos viendo acá, podemos ver que en el cuadrado rojo está la relación de sodio en fase estacionaria partida por sodio en fase acuosa. Esto que se ve en el cuadrado rojo sería la constante de distribución del sodio. Por lo tanto, hay una relación matemática entre la constante de intercambio iónico y la constante de distribución, eh, la cual vamos a ver a continuación. ¿Okay? Fíjense lo siguiente. Para establecer la relación que hay entre la constante de intercambio iónico y la constante de distribución, hay que entender lo siguiente. Yo tengo, para el ejemplo que estamos viendo, una resina que estaría reflejada por el círculo azul. Esa resina, cuando yo la sumerjo en agua y hay un analito, en este caso metálico, hay que entender que este es un fenómeno molar en donde la partícula o la sustancia que está en menor cantidad es mi analito. Estamos en un contexto de análisis traza. Es decir, yo tengo una resina que tiene de sobra grupos protones intercambiables y algunas partículas de analito metálico se van a retener en la resina. Pero nunca va a haber, digamos, una saturación de esta.
Yo podría aproximar, por lo tanto, que la capacidad de cambio de la resina, es decir, la cantidad de equivalentes de partículas catiónicas que puede retener la resina por gramo, ¿no es cierto? Se le llama C sub E, depende mayoritariamente de la concentración de protones en la resina. ¿Qué quiere decir con esto? No se trata que la resina, todos los cationes que hay en la esfera de la resina son solamente cationes protón. Hay algo de analito metálico al momento que ocurre el equilibrio. Pero podemos decir de forma aproximada que prácticamente todos los sitios activos son ocupados por protón, por cuanto el analito está en muy baja concentración. O sea, esto es válido si es que la concentración de analito es traza. Ahora bien, perdón, aquí están los grupos sulfonatos, ¿no es cierto?, que estarían reteniendo los cationes. Otra cosa que hay que tener presente es que en solución acuosa tenemos dos cationes. Tenemos analito catiónico en agua y también tenemos protón en agua. Pero nuevamente, como el analito está en cantidades traza, por ejemplo partes por millón, podemos decir que el catión en solución acuosa siempre va a estar en exceso respecto al analito. Estas dos consideraciones, que el analito es traza y que por lo tanto uno puede hacer ciertas aproximaciones matemáticas, son fundamentales para encontrar una relación matemática entre la constante de equilibrio y el coeficiente de distribución, que es lo que vamos a ver a continuación. Ya ver, la expresión que está acá arriba me relaciona la constante del equilibrio de intercambio entre protón y sodio, que sería mi analito, el cual es igual a la constante de distribución normal por la concentración de protón en agua partido por protón en la resina. Nosotros sabemos que, como dijimos anteriormente, el sodio en solución acuosa es despreciable respecto al protón en solución acuosa. Si estamos hablando a nivel de partes por millón, lo más probable es que vamos a tener 10 a la menos 6 o 10 a la menos 8 molar para abajo de concentración de sodio en solución acuosa. Si yo fijo, por ejemplo, un pH 1, quiere decir que el protón en solución acuosa, ¿no es cierto?, sería 10 a la menos 1 molar, es decir, 0,1 molar. Por lo tanto, podemos decir que la concentración que vamos a llamar de ahora en adelante C sub 0, en este caso de protón, o en términos más generales, la concentración C sub 0 del contraión que compite por el analito, va a ser siempre mucho mayor que la concentración de analito. Entonces a esto le vamos a llamar C sub 0. Es el catión que yo puedo manipular su concentración en solución acuosa, que corresponde al catión que porta la resina originalmente. Si yo, por ejemplo, tengo una resina en forma protón, yo puedo manipular el pH. Si yo tengo una resina que venía originalmente bajo la forma potasio, yo puedo manipular experimentalmente la concentración de potasio para desplazar el equilibrio hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es lo que vamos a llamar C sub 0. Por lo tanto, C sub 0 es aproximadamente igual a la concentración del catión que yo fijo en solución acuosa. También dijimos que en la resina, la concentración de catión que hay en la resina depende mayoritariamente del catión bajo la cual provenía originalmente. Independiente que el analito se puede retener en la resina, son muy pocos los equivalentes o los moles de analito que ocupan los sitios activos de la resina. Por lo tanto, la capacidad de cambio de la resina depende mayoritariamente del protón que hay en ella o del catión original que hay en ella. Ahora, ¿por qué es importante el C sub 0 y el C sub E? C sub 0 es súper importante porque C sub 0 es la concentración que yo fijo en solución acuosa, es decir, es una variable experimental. Por ejemplo, yo puedo fijar la concentración del ion eluyente en mi fase móvil y eso va a afectar los tiempos de retención. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es importante el C sub E? El C sub E es importante por cuanto el C sub E es una propiedad de la resina que viene determinada y cuando uno compra una resina les dice a ustedes esta resina tiene una capacidad de cambio, por ejemplo, de 0,2 miliequivalentes por gramo. Por lo tanto, esta es una constante que además es conocida. Incluso se puede determinar experimentalmente y hay laboratorios para eso. Por lo tanto, podemos establecer la relación entre K, la constante de equilibrio, y KD, como aparece acá abajo. K es igual, la constante de equilibrio es igual a la constante de distribución por C sub 0 partido por C sub E. Arreglando esta expresión matemática, podemos decir que la constante de distribución normal es igual a la constante de equilibrio por C sub E partido por C sub 0. Es decir, ¿qué podemos decir? Que la constante de distribución normal depende de dos parámetros constantes, de la constante de equilibrio, del C sub E, y de un parámetro experimental variable que es C sub 0. C sub 0 es la concentración del ion eluyente. ¿Okay? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante.
Por lo tanto, la expresión general de intercambio iónico me dice que la constante de distribución es igual a la constante de equilibrio por C sub E partido por C sub 0, siempre y cuando la carga del catión analito sea igual a la carga del catión que proviene de la fase estacionaria. Si por cualquier motivo existe una relación asimétrica de cargas, por ejemplo, la resina viene bajo la forma protón y ustedes están intercambiándolo por calcio, hay una relación estequiométrica de 1 es a 2, por ejemplo, y por lo tanto la expresión más general de intercambio iónico sería que el Kd es igual a la constante de equilibrio por C sub E partido por C sub 0 elevado a n, donde n es la relación estequiométrica que hay entre la carga de mi analito partido por la carga del catión de la fase estacionaria. Por ejemplo, para el ejemplo que le estaba dando, calcio 2, carga 2, protón, carga 1, por lo tanto n es 2 es a 1, n vale 2. ¿Okay? Y esto es válido también para aniones. Por ejemplo, hay aniones que tienen carga, no sé, menos 3, por ejemplo, como el anión fosfato. Y si ustedes tienen una resina bajo la forma cloruro, la relación n sería 3 es a 1. Ya, es muy importante que existe una tendencia, esta es una tendencia más o menos general, a veces experimentalmente esta tendencia se invierte, pero en general existe una relación de afinidad entre cationes, entre cationes entre sí y aniones entre sí que es más o menos fácil de predecir. Por ejemplo, nosotros sabemos, si miramos los cationes alcalinos, nosotros sabemos que el catión litio presenta menos afinidad por las resinas intercambiadoras de cationes que el catión sodio, potasio, rubidio, cesio. Ese sería el grupo 1 de los alcalinos. ¿Cuál es la causa de eso? Que mientras más pequeño es el radio iónico del catión, ustedes saben que el litio es más pequeño que el sodio, más pequeño que el potasio, mientras más pequeño es, más se hidrata. Por lo tanto, en solución, un catión litio presenta una esfera de hidratación mucho más grande que la esfera de hidratación del sodio, del potasio, el rubidio, el cesio. Y por lo tanto, al ser una esfera de hidratación más grande, es más, digamos, energéticamente está más desfavorecida su retención culómbica. Por lo tanto, es fácil de predecir que en general los cationes que se bajan en un mismo grupo, que están más abajo en el mismo grupo, presentan una mayor constante de equilibrio y por lo tanto un mayor coeficiente de distribución en la respectiva resina. Además, es bien simple de predecir que los cationes monovalentes en general tienen menos afinidad por las resinas que los cationes bivalentes, porque claro, mientras mayor es la carga, mayor es la atracción culómbica que tiene el ion para con la fase estacionaria. Y eso mismo pasa con los aniones. ¿Okay? Si ustedes ven aquí el grupo de los haluros, fluoruro, cloruro, bromuro y ioduro, pasa exactamente lo mismo. El fluoruro presenta menos afinidad que el cloruro y este a su vez que el yoduro, por las mismas razones que acabamos de mencionar anteriormente, que es el radio del ion hidratado. Dicho lo anterior, vamos a recordar lo siguiente. A diferencia de la cromatografía de reparto, a diferencia del concepto de coeficiente de distribución para extracción líquido-líquido, la constante de distribución e intercambio iónico, por lo tanto, como acabamos de ver, depende de una variable experimental, que es la concentración C sub 0 del contraión diluyente. Pero además de esta dependencia extra, que no la tienen los otros tipos de cromatografía, se sigue manteniendo que la constante de distribución normal puede estar condicionada por el medio a través del alfa, como mencionamos en otros cursos. Es decir, si es que además mi analito presenta equilibrios secundarios en solución acuosa, va a haber una competencia para con mi analito y por lo tanto mi constante de distribución real va a estar condicionada por los equilibrios secundarios, que sería el alfa. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Entonces existen dos variables experimentales con las cuales yo puedo modificar mi volumen o mi tiempo de retención. Uno, el C sub 0, por la cual el Kd depende del C sub 0, y otra por la presencia de equilibrios competitivos. Si hay mucha competencia para con mi analito, alfa va a ser muy grande, D va a bajar y por lo tanto mi volumen o tiempo de retención va a disminuir. Eso es válido para todo tipo de cromatografía y en el intercambio iónico es exactamente lo mismo. Vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver primero un ejemplo abstracto y después lo vamos a ir graficando con algunos ejemplos. Pongámonos el siguiente caso. Supongan que ustedes tienen un aminoácido genérico, ¿no es cierto? Un aminoácido genérico que tiene 2 pKa. Ustedes saben que un aminoácido puede protonarse por el lado del grupo amino o deprotonarse por el lado del grupo carboxílico. Por lo tanto,
tenemos tres zonas de pH, una zona de pH menor al pK sub A2, que es donde el aminoácido se protona el grupo amino y por lo tanto tiene carga positiva. Tenemos una zona entre el pK sub A2 y el pK sub A1, que es donde se deprotona el grupo amino, pero el grupo carboxílico sigue protonado también, por lo tanto la especie es neutra en estricto rigor. Y tenemos una zona en donde se deprotona el grupo carboxílico y por lo tanto adquiere carga negativa. Si nosotros estamos trabajando en una resina de intercambio catiónico, la expresión del coeficiente de distribución sería la siguiente. Fíjense, mi coeficiente de distribución condicional sería la relación de concentraciones totales de mi aminoácido en fase estacionaria partido por mi aminoácido en fase acuosa. Recordamos que la resina es intercambiadora de cationes, por lo tanto, de todas las especies de aminoácido que existen, solamente retendría su forma catiónica, lo cual estaría representado por la expresión que aparece a continuación. El coeficiente de distribución condicional sería igual, por lo tanto, a mi concentración libre de todas las especies que existen en fase estacionaria, la cual sería solo una, mi analito o aminoácido catiónico, porque la especie neutra y la aniónica no se retienen en una resina catiónica. Pero en solución acuosa existirían tres especies ácido-base posible: el catión, la especie neutra y la base conjugada. Si hacemos un arreglo matemático, nosotros vamos a llegar a la expresión matemática que me relaciona el D con la constante de distribución normal mediante la siguiente expresión. Si el denominador, que tiene tres especies, yo la dejo en función de una, ¿cuál de las tres? La catiónica. ¿Por qué la catiónica? Porque esa es la que se retiene en una resina catiónica. Me quedaría que la concentración de mi analito en fase estacionaria partido por la concentración de mi analito en fase acuosa va a estar multiplicada en el denominador por el alfa. El alfa sería 1 más K sub A2 partido por protón, más K sub A1 por K sub A2 partido por protón al cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente de distribución condicional sería igual al coeficiente de distribución normal partido por el alfa. Ahora, el alfa obviamente va a ser 1 a pH menores al pK sub A2, pero va a tener valores más altos cuando se supere el pK sub A2, por cuanto la especie catiónica se va a empezar a deprotonar. Estábamos viendo el caso de lo que tiene que ver con resinas catiónicas y la relación que hay entre el coeficiente de distribución y el pH para resinas catiónicas. Y estamos viendo el caso de un aminoácido y habíamos quedado en la última parte que existía una relación entre el coeficiente de distribución condicional y el pH a través de la expresión del alfa, en donde el alfa sería el grado de competencia que hay por el aminoácido debido a su equilibrio secundario ácido-base. Y vimos que el coeficiente de distribución condicional es igual a la constante de distribución normal, es decir, la relación de concentraciones libres de mi analito catiónico, en este caso, entre fase estacionaria y fase acuosa, dividido por el alfa, que representa las tres formas químicas ácido-base que presenta el aminoácido en la fase acuosa, que sería la forma catiónica, que representa el 1, la forma neutra o suterión, que le llaman en bioquímica, que representa el K sub A2 partido por protón, y la forma básica aniónica, que sería K sub A1 por K sub A2 partido por protón al cuadrado. Sea como sea la expresión matemática, el coeficiente de distribución condicional es el KD partido por el alfa. Es muy importante que tengamos presente lo que venía discutiendo en las últimas diapositivas, que existe una relación entre el volumen de retención en cromatografía y el coeficiente de distribución, o lo mismo decir el tiempo de retención y el coeficiente de distribución. Si el coeficiente de distribución sube, por lo tanto el volumen o el tiempo de retención también van a subir y viceversa. Por lo tanto, dado que el coeficiente de distribución condicional depende del alfa, mientras más competencia hay en la fase móvil o acuosa para con el analito, mayor es el alfa, y si mayor es el alfa, menor es el D, y si menor es el D, los tiempos de retención o los volúmenes de retención van a bajar. Ahora, lo que les voy a mostrar a continuación es cómo varía el coeficiente de distribución condicional en función del pH, y para eso vamos a continuar analizando este caso. Ya sabemos que el coeficiente de distribución condicional es el coeficiente de distribución normal partido por el alfa, pero el alfa tiene tres términos y esos tres términos representan las tres zonas ácido-base de las cuales estamos hablando anteriormente. Tenemos una zona ácida, que es donde el pH es menor al pK sub A2, y por lo tanto del término del alfa predomina el 1. ¿Por qué predomina el 1?
porque predomina la forma química catiónica cuando el pH es menor al pKa2. Ahí el analito se encuentra mayormente en fase acuosa como catión. Por lo tanto, el D es en términos matemáticos igual al KD. Tenemos una segunda zona, que es la zona donde están entre medio los dos pKa, y en este caso va a predominar la especie neutra o su iónica, ¿no es cierto? Por lo tanto, el coeficiente de distribución condicional sería el coeficiente de distribución normal partido por K2 por protón. El arreglo matemático de esto, ¿no es cierto?, nos lleva a que el D es el KD por protón partido por K2, y si linealizamos esto, es decir, si aplicamos logaritmo, nos queda que el logaritmo del coeficiente de distribución condicional es el logaritmo del coeficiente de distribución normal más el pKa2 menos pH. El D y el pKa2 son constantes. Lo importante es el pH, quiere decir que el D, el logaritmo del D, varía en función del pH con pendiente negativa, es decir, a mayor pH menos D. Y la tercera zona es cuando el pH es mayor al pKa1, que es cuando predomina el anión, ¿no es cierto? El aminoácido en forma aniónica, y por lo tanto predomina el tercer término del alfa, que es Ka1 por Ka2 partido por protón. Por lo tanto, el D condicional es el D normal, y arreglando matemáticamente la expresión, multiplicado por protón al cuadrado por Ka1 por Ka2. Si linealizamos esto a través de las propiedades de los logaritmos para dejarlo en función del pH, nos queda que el logaritmo del D condicional es el logaritmo del D normal más pKa1 más pKa2 menos 2pH. Es decir, el D condicional baja con pendiente menos 2. Esta sería la forma gráfica de la variación del coeficiente de distribución en función del pH, es decir, el logaritmo del D es constante hasta zona del pH menor al pKa2, y luego comienza a bajar con pendiente menos 1 y luego con pendiente menos 2 a pH más básicos, y por lo tanto uno puede predecir que si yo voy aumentando el pH, el D al ir bajando va a ir bajando los tiempos de retención. Si yo quiero que un analito eluya antes, por ejemplo en una cromatografía de intercambio catiónico, si yo quiero que un analito eluya antes y ese analito tiene propiedades ácido-bases análogas a un aminoácido, bueno, bien simple, lo que hago yo es aumentar el pH de la fase móvil. Con eso bajo el D y bajo los tiempos. Esa es un poco la lógica. Este cromatograma es bien famoso porque ha sido uno de los triunfos más destacados de la cromatografía de intercambio iónico para aminoácidos, por cuanto los aminoácidos son bastante difíciles de separar por otros medios. Como tienen diferencias de pKa muy bajos, y a veces la diferencia estructural entre un aminoácido y otro es un grupo metilo más, un grupo metilo menos, eso hace que la probabilidad de separarlos es bien baja. Sin embargo, en cromatografía de intercambio aniónico o catiónico, en este caso es catiónico, ¿no es cierto?, se puede lograr una separación no perfecta, pero bastante aceptable entre todos los aminoácidos que aparecen aquí en la lista. Y en este caso son varios aminoácidos en menos de 45 minutos. Antiguamente esto no se podía lograr con una extracción líquido-líquido o sólido-líquido. Por lo tanto, esto demuestra la potencia que tiene la cromatografía. Fíjense que si la resina fuese aniónica, es decir, estamos hablando del mismo aminoácido, pero ahora se somete a una fase estacionaria, una resina aniónica, es decir, que retiene aniones, por ejemplo, porque tiene un centro positivo tipo amino cuaternario. Ahora estamos hablando que el coeficiente de distribución normal relaciona las concentraciones libres de mi aminoácido como anión en la resina o fase estacionaria partido por mi anión en fase acuosa. En este caso, por lo tanto, el coeficiente de distribución condicional me va a relacionar las concentraciones libres de mi aminoácido aniónico en la fase estacionaria, porque solo esa forma química se retendría en este tipo de resina, dividido por la suma de especies en fase acuosa, que al igual que en el caso anterior serían las mismas. Sería el anión, el neutro y el catión en fase acuosa. Esa relación proporcional me va a dar cuánto es el valor del D. Ahora bien, nosotros sabemos, por lo que dijimos anteriormente, que el coeficiente de distribución condicional es el coeficiente de distribución normal partido por el alfa. Aquí el alfa es muy parecido al anterior, salvo que en el caso del balance de masa del denominador se factoriza por el anión, porque ahora es el anión el que se distribuye en ambas fases. Por lo tanto, la expresión del alfa queda al revés. Quedan los protones en el numerador y los constantes de acidez en el denominador. Ahora, si queremos ver cómo varía el coeficiente de distribución condicional en función del pH en una resina de intercambio aniónico, hay que hacer los arreglos matemáticos necesarios. Pero antes de hacerlo, yo les pediría que reflexionen y de antemano ya esperen cómo sería la forma de la variación.
Porque fíjense lo siguiente, si es que mi analito se retiene como forma aniónica y nosotros sabemos que mientras mayor es el pH, más aniónica se vuelve mi analito en términos de su distribución de especies, uno ya debiera esperar que el coeficiente de distribución condicional va a aumentar en función del aumento del pH. Eh, por lo tanto, todas las expresiones matemáticas ya debieran darnos esa tendencia. Veamos cómo nos da. En la zona 1, la zona ácida, donde predomina el anfolito, perdón, donde predomina la especie catiónica, el H2A+, por lo tanto, en los tres términos que tiene el alfa del denominador, predominaría el último, es decir, protón al cuadrado partido por caso A1, caso A2. La expresión matemática del coeficiente de distribución condicional me queda igual al coeficiente de distribución normal multiplicado por las constantes de acidez dividido por protón al cuadrado. Esa es la regla matemática que uno obtendría en esa zona. Si es que lo linealizamos para dejarlo en función del pH, me queda que el logaritmo del D condicional es el logaritmo del D normal menos la suma de las dos pKa, menos pKa1 menos pKa2, más 2pH. Los primeros tres términos de esta expresión matemática son constantes, el D y los 2pKa son constantes, pero lo que es importante para nosotros es mostrar que el coeficiente de distribución condicional sube con pendiente más 2 en la medida que aumenta el pH, que eso es lo que uno debiera esperar. A mayor pH, mayor D, porque la especie va neutralizando su carga catiónica e incluso podría transformarse en un anión, y esa es la forma química que se retendría en este tipo de resina. La atracción coulombica debería aumentar. En la zona intermedia de los dos pKa, donde predomina el término del medio del alfa, es decir, protón partido por KA2, el arreglo matemático de esto me quedaría como que el D condicional es el D normal por KA1 partido por protón. Al linealizar me queda que el logaritmo del D condicional es igual al logaritmo del D normal menos pKa1, términos constantes ambos, más pH, es decir, sigue subiendo el D en función del pH. En la tercera zona, donde estamos hablando de la zona básica, donde predomina el analito en su forma aniónica, por lo tanto el alfa vale 1, tenemos que el D condicional es el D normal. Por lo tanto el logaritmo del D es constante, lo cual es esperable porque quiere decir que en esa zona ya no hay más competencia ácido-base que sea significativa y por lo tanto el D alcanza su máximo valor. La curva por lo tanto quedaría así. El logaritmo del D en función del pH tiene pendiente más 2 en la primera zona, más 1 en la segunda y 0 en la última, el máximo valor del D. Por lo tanto, los mayores tiempos de retención para una resina aniónica para retener aminoácidos se darían a pH básicos. Esa es un poco la conclusión. Uno debiera esperar, si uno conoce los equilibrios en solución acuosa, número 1, cómo se distribuyen las especies en función del pH, y uno entiende qué tipo de fase estacionaria tengo, es decir, si retiene cationes o aniones, uno conociendo esas dos cosas, uno podría predecir, al menos desde un punto de vista cualitativo, cómo variarían los tiempos de retención. Ahora, si uno quisiera calcularlos cuantitativamente, debiera utilizar las expresiones matemáticas vistas anteriormente e ingresarla en la relación de volumen de retención con D. Por ejemplo, miren, aquí tienen ustedes diagramas de distribución de especies en función del pH, por ejemplo, para el zinc, el cadmio y el plomo. ¿Qué es lo que muestra esto? Que si yo varío el pH de una fase acuosa, por ejemplo, aumento el pH, en el caso de los tres metales, zinc, cadmio y plomo, a mayor pH se comienza a neutralizar la carga catiónica. Por ejemplo, pH ácido, los tres metales se encuentran en su estado de oxidación 2+, perdón, en su carga 2+, ¿no es cierto? En solución acuosa, sin embargo, si yo voy aumentando el pH, comienzan a aparecer los complejos hidroxilados de los tres metales. Por tanto, la carga positiva se comienza a neutralizar, pasa de más 2 a más 1 en el caso del zinc OH, o cadmio OH o plomo OH. Incluso si yo sigo aumentando el pH, la carga podría neutralizarse, como en el caso del cadmio, se forma el complejo de hidroxilado, e incluso a pHs aún más básicos, podría la especie de plomo volverse aniónicas, es decir, pasamos de una especie catiónica a una especie aniónica solamente por la formación de complejos. ¿Qué es lo que uno debiera reflexionar al mirar estos diagramas de distribución de especies? Uno dice, bueno, ya que sé cómo varían las cargas de las distintas especies de los tres metales, yo podría predecir la variación de los tiempos de retención en una cromatografía de intercambio iónico. Por ejemplo, si mi cromatografía de intercambio iónico fuese de intercambio catiónico, uno qué es lo que debiera esperar, que los mayores tiempos de retención, por ejemplo en el caso del zinc, se debieran dar más o menos a pH menores a 8, que es ahí en esa zona donde predomina como su carga positiva mayor, zinc más 2. En el caso del cadmio, ¿no es cierto?, es muy parecido, y en el caso del plomo el pH tendría que ser inferior a 6. Ahí uno podría decir que ya
prácticamente todo el plomo está como plomo 2 más. Análogamente, si continuamos con una resina de intercambio catiónico, si yo voy aumentando el pH, se van a ir neutralizando las cargas y por lo tanto los tiempos de retención van a ir disminuyendo. Incluso podría darse que si yo tengo una resina de intercambio catiónico, es decir, retiene cationes, y yo fijo un pH, supongamos en el caso del zinc, de 11, donde estaría predominando la especie aniónica de zinc, zinc OH3 menos, uno podría anticipar incluso que esa especie, por ser aniónica, no se retendría en la fase estacionaria y por lo tanto eluiría en el tiempo muerto. Cero retención, su coeficiente de distribución valdría cero. Este tipo de predicción se puede hacer con cualquier equilibrio secundario, o sea, ácido base en este ejemplo porque hay complejo hidroxilado o algún tipo de complejamiento con ligandos orgánicos. Antes de pasar a algunos detalles instrumentales, voy a mostrarle un par de artículos para que vean un poco la importancia que tiene esto. Estos son dos artículos que publicamos nosotros con una estudiante de doctorado, con Nicole Roldán. Este es un artículo que desarrolla, entre otras cosas, un método de separación de 3 especies de antimonio. Fíjense, le voy a explicar un poco cuál es el contexto de este trabajo. Ese trabajo, uno de sus objetivos es lograr la separación simultánea de 3 especies de antimonio en una cromatografía, fíjense, aquí voy a expandir esto, en una cromatografía que es una cromatografía de intercambio con esta columna que aparece acá, Hamilton PRPX100, que es una columna de intercambio de aniones, retiene aniones, y las fases móviles que se utilizaron fueron fases móviles de EDTA. EDTA es un complejante. Les voy a mostrar el cromatograma y se lo voy a explicar. El EDTA tiene la característica que es un anión que fija el C sub 0 para que las especies de antimonio eluyan, pero además es un anión complejante, que quiere decir que en el cromatograma que se consiguió, que se lo voy a mostrar a continuación, este cromatograma que se consiguió, tiene una doble función. Tiene una función de fijar un C sub 0. ¿Para qué? Para lograr una variación del coeficiente de distribución normal, de forma que las especies eluyan, porque por ejemplo, si yo tengo una fase móvil que es solo agua y no tiene ningún anión en solución, quiere decir que C sub 0 valdría 0 y por lo tanto el coeficiente de distribución normal sería infinito. Conclusión, las especies no eluirían. Yo necesito un anión en la fase móvil para que las especies eluyan. Pero este DTA, además de ser un anión, tiene la característica que compleja el antimonio 3. El cromatograma que les estoy mostrando a continuación muestra las 3 especies de antimonio como eluyeron. Primero, un complejo orgánico de antimonio, NMG antimonio 5. Segundo, antimonio 5 inorgánico. Y tercero, antimonio 3 inorgánico. ¿Por qué eluye el antimonio 3 en último lugar? Es porque el EDTA forma un complejo con antimonio 3 y ese complejo tiene la característica de que es un trianión. Por lo tanto, en lo que se refiere a antimonio 3, estamos hablando de que la última especie que eluye tiene una carga 3 veces negativa. Sin embargo, el EDTA no forma complejos con antimonio 5. Ahora, el antimonio 5 en solución acuosa al pH de esta separación es un monoanión, es el anión SbOH6-. Por lo tanto, se entiende por qué antimonio 3 eluye a los aproximadamente 6 minutos, el antimonio 5 eluye a los 3, porque hay una relación de cargas. Mientras más aniónica es la especie, eluye en último lugar. ¿Por qué eluye en primer lugar el complejo NMG antimonio 5? NMG es un ligando que tiene que ver con un fármaco. Eluye en primer lugar, y honestamente les voy a dar la respuesta, no tenemos idea por qué. Se especula que podría ser que el complejo orgánico en solución acuosa sea neutro. Hasta el día de hoy no hay un estudio científico concluyente que diga cuál es la carga en solución de este complejo. Pero el hecho es que es una especie que eluye antes que antimonio 5, por lo tanto tiene una carga o monoaniónica o cero. Ahora lo que sí nosotros chequeamos en ese trabajo que no eluyera en el tiempo muerto y de hecho no lo hace. Nosotros determinamos el tiempo muerto y es más o menos medio minuto. Y esta especie está eluyendo por sobre un minuto, así que no hay problema. Le voy a mostrar otro trabajo. A ver, este trabajo, a diferencia del que le acabo de mostrar, muestra un cromatograma de la separación de especies de arsénico. Este cromatograma no lo desarrollamos nosotros, solamente ocupamos
un cromatograma de separación de especie de arsénico bastante popular publicado en la literatura. Solo que este tipo de método analítico de separación lo aplicamos a muestras de orina porque queríamos seguir las especies de arsénico que encontrábamos en trabajadores mineros que normalmente tienen altos niveles de arsénico en su orina. Les voy a mostrar el cromatograma. Repito, ese cromatograma no lo desarrollamos nosotros. Sin embargo, este cromatograma, aquí está, se desarrolló en la misma columna anterior. Es una columna de intercambio aniónico y tiene fases móviles fosfatadas para fijar un pH que se mueve de la fase móvil entre 4,6 y 7,6. Hicimos una dilución por gradiente. Es decir, hasta los 3 minutos aplicamos una fase móvil en donde el anión eluyente era el ion fosfato diácido, pH 4,6, y luego de 3 a 9 minutos cambiamos el pH a pH 7,6 con aniones eluyentes también fosfatados. El flujo fue 0,8 ml minuto, ¿no es cierto? Y les voy a mostrar cómo da el cromatograma. Ya, fíjense. Este es un cromatograma de los estándares. Hay 4 estándares que nosotros seguimos: arsénico 3, dimetilarsénico, monometilarsénico y arsénico 5. Los que tienen buen ojo se darán cuenta que las especies orgánicas no están bien separadas en este cromatograma. Bueno, aquí en este caso nosotros hicimos una concesión por cuanto a nosotros no nos interesaban las especies orgánicas para el estudio ambiental que estábamos haciendo, nos interesaban las especies inorgánicas, particularmente arsénico 3, que es la especie más tóxica. Por eso no nos esforzamos en lograr una condición cromatográfica de mejor separación de las especies orgánicas. Yo lo que les quiero mostrar, ¿no es cierto?, es por qué eluyen en ese orden. Fíjense, arsénico 3 es un ácido débil, es el ácido, perdón, HASO2 y tiene un pH, perdón, un pKa de 9,2. Esto quiere decir que si ustedes ejecutan un cromatograma más o menos a pH 6, entre 4 y 6, quiere decir que el arsénico 3 se encuentra mayormente como una especie neutra, protonada o levemente deprotonada. El arsénico 5 inorgánico es una especie análoga al ácido fosfórico, es el H3ASO4. Por lo tanto, y tiene 3 pKa. Su primer pKa es 2. Esto quiere decir que si yo ejecuto un cromatograma entre pH 4 a 6, puede que logre la primera o hasta la segunda deprotonación del arsénico 5. Por lo tanto, estamos hablando que en este tipo de cromatografía el arsénico tiene carga al menos -1 o hasta -2. Por lo tanto, desde ahí se entiende por qué el arsénico 3 eluye en primer lugar y el arsénico 5 eluye en segundo lugar. Bueno, fíjense que las especies DMA y MMA también tienen propiedades ácido-base, también tienen un pKa. Tienen un pKa que bordea entre 4 y 6. Por lo tanto, también se entiende por qué estas especies eluyen entre el arsénico 3 y el arsénico 5. Por cuanto mientras el arsénico 5 puede tener una carga efectiva de -2 al pH de la cromatografía, las especies DMA y MMA tienen carga cercana a -1. Por lo tanto, el orden de dilución se puede explicar exclusivamente por las cargas efectivas en solución acuosa. Perdón. Continuando con las diapositivas para culminar esta parte. El esquema de todo cromatografía de intercambio iónico, por lo tanto, tiene el siguiente diagrama. Tenemos una fase móvil o fase eluyente, donde yo fijo la concentración C sub 0, en la cual ejecuto la cromatografía. Les repito, debe haber un ion eluyente. Si mi cromatografía de intercambio catiónico, debe haber un catión que genere la fuerza eluyente, que me fije el C sub 0. Si yo utilizo una cromatografía de intercambio aniónico, lo mismo, debe haber un anión eluyente que me fije el C sub 0, de forma que yo logre la separación de mis especies. Esta figura muestra que yo tengo un eluyente, tengo las bombas que precisamente fijan el flujo. Yo inyecto mi muestra que tiene una mezcla de sustancias químicas. Aquí en este caso está explicado como que estas mezclas de sustancias químicas son sustancias que son cuadrados rojos, esferas celestes o triángulos amarillos, las cuales están mezcladas al principio de la separación, pero a la medida en que van diluyendo a través de la columna por las distintas afinidades culómbicas que tienen por la fase estacionaria, estas especies se van a ir separando y por lo tanto van a generar señales diferenciadas. ¿Qué tan resueltas son esas señales? Bueno, depende de las condiciones cromatográficas que yo logre para ver qué tanta resolución consigo. Ahora, en este esquema, fíjense que aquí les voy a contar un episodio más o menos histórico. La cromatografía iónica tuvo su boom antes de la existencia de los detectores de espectrometría de masa. Tuvo su boom
cuando se desarrollaron sistemas que permitían utilizar detectores de conductividad eléctrica. Como esta es una cromatografía de intercambio iónico, quiere decir que los analitos llegan como iones en solución acuosa y por lo tanto tienen una gran conductividad eléctrica. Sin embargo, los detectores de conductividad eléctrica que me permitían a mí precisamente detectar la ilusión de iones no eran muy útiles antiguamente por cuanto, como la fase móvil también presenta sales en solución, en la conductividad eléctrica de la fase móvil respecto de la conductividad eléctrica de los analitos era prácticamente igual, o sea, tenía un alto ruido de fondo debido a la fase móvil. La empresa Dionex desarrolló un sistema de supresor de los iones de la fase móvil antes de llegar al detector para hacer compatibles los detectores de conductividad eléctrica con la cromatografía de intercambio iónico. Y el principio es bastante simple, fíjense. Les voy a mostrar un esquema, se lo voy a explicar. Este esquema muestra la siguiente situación. Yo tengo una muestra problema a la cual le quiero determinar tres aniones, fluoruro, cloruro y sulfato. Para ello yo voy a utilizar una fase móvil que es hidróxido de sodio. Como es una cromatografía de intercambio aniónico, el hidróxido de sodio, el ion eluyente es el ion OH. ¿Estamos? Ahora, cuando yo inyecto la muestra que viene con los analitos mezclados, yo esperaría que estos analitos eluyan de forma diferenciada, y de hecho lo hacen. Primero eluye el fluoruro, después el cloruro, después el sulfato. El problema está que si yo ocupo un detector de conductividad eléctrica, la conductividad eléctrica que presenta el hidróxido de sodio es altísima. Por tanto, la señal que me generaría un detector de conductividad eléctrica directamente solamente por la fase móvil, sin que eluya ningún otro anión, es gigante. Cuando eluyan los analitos, la conductividad eléctrica va a subir, pero levemente respecto de esa gran conductividad eléctrica que tiene la fase móvil. Por lo tanto, haría que los límites de cuantificación sean muy altos. La desviación estándar de las líneas base sería gigante. ¿Qué es lo que idearon la empresa Dionex? Idearon un sistema de supresor de los iones de la fase móvil mediante un esquema que es bien simple. Esta, digamos, esta caja en media anaranjada, ¿no es cierto?, representa la lógica que tiene este sistema. Este sistema se basa en la siguiente lógica. Dado que yo tengo una fase móvil de hidróxido de sodio, lo que hago yo es hacer ingresar protones al flujo que proviene de la columna, de forma que el protón va a transformar el ion OH en agua antes de que llegue al detector. Y también, de alguna forma, que se lo voy a explicar más adelante, yo remuevo, ya que hago ingresar un cation, protón, por un principio de electroneutralidad, tiene que salir un cation de este sistema para mantener la solución neutra. Y yo lo que trato de hacer es sacar el cation sodio del sistema, ¿no es cierto? Llevarlo a un desecho de forma que lo que eluye luego de este proceso es simplemente agua más los aniones que son mis analitos en cuestión. Aquí en esta figura reconozco que hicieron una cuestión que a mí no estoy de acuerdo. Proponen que lo que eluye es ácido clorhídrico, no eluye ácido clorhídrico, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, lo que eluye es cloruro. Lo mismo con sulfato, no eluye ácido sulfúrico, eluye sulfato por cuanto es un ácido fuerte y no se mantiene como ácido sulfúrico en solución acuosa. Por lo tanto, yo con este sistema puedo sacar el sodio y el protón y hacer que mis analitos diluyan en una solución de agua, en donde los únicos iones en solución van a ser los iones de mis analitos, fluoruro, cloruro, y con esto bajo la línea base de la fase móvil y mejoro el límite de cuantificación, se daría el patrón que está acá abajo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, estos tipos idearon un sistema supresor que lo patentaron y con esto se hicieron millonarios, lo cual es bueno. Por cuanto el sistema es bien, digamos, original. Fíjense, se lo explico brevemente. Aquí viene, las líneas verdes, los rectángulos verdes, perdón, representan membranas semipermeables. Por el centro vendría la fase móvil con mis analitos, ¿no es cierto? Y estas membranas, ¿a qué son semipermeables? Son semipermeables a iones. Los rectángulos plomos representarían electrodos. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un ánodo. ¿Qué es lo que hace el ánodo? El ánodo genera, como todo ánodo, la oxidación del agua. ¿Qué es lo que hace la oxidación del agua? Transforma el agua en protón y oxígeno. ¿Qué es lo que hace con ese protón? El protón va a difundir a través de la membrana hacia el centro de la solución. Como en el centro de la solución viene la fase móvil, que viene cargada con unas altas concentraciones de hidróxido de sodio y cantidades trazas de mi analitos aniónicos, el protón va a difundir a través de la membrana semipermeable, va a reaccionar con el hidróxido de sodio que proviene de la columna
y por lo tanto lo va a transformar protón más OH en agua. Se neutralizó ese anión. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar un equivalente catiónico y ¿qué es lo que se hace por electroneutralidad? Tiene que salir un catión de la solución, porque no puede haber una sobrecarga de cationes en solución, ¿no es cierto? La suma de las especies en términos de anión y catión tiene que ser cero. Y por lo tanto, este sodio va a difundir a través de la membrana semipermeable hacia la derecha donde está el cátodo. ¿Qué es lo que hace el cátodo? Reduce. ¿Qué es lo que reduce? El agua. El agua la transforma a hidrógeno y OH. Como, como se generan aniones en solución, para neutralizar este OH, ¿qué es lo que se hace? Bien simple, el ion sodio que provenía de la fase móvil eluye hacia la derecha, difunde hacia la derecha y se genera el principio de electroneutralidad de carga. Por lo tanto, tenemos tres flujos. Tenemos flujos de desecho que provienen del ánodo, que generan agua y oxígeno. Flujos de desecho que provienen del cátodo, que sería el sodio que difunde desde la fase móvil, más el OH que se generó. Y en el centro, que es lo que va hacia el detector, es solamente agua más mis analitos. O sea, se suprimen los iones de la fase móvil y con eso el detector tiene una línea base muy, muy baja. Esto lo patentaron y este sistema supresor se vende. Yo tuve la oportunidad de ocuparlo cuando trabajaba en la minería. Lo vi funcionando. Esto es un supresor que es bien caro, tiene electrodos de platino y hay que irlo sustituyendo cada cierto tiempo por cuanto estos electrodos se van, digamos, desgastando y las membranas se van bloqueando. Por lo tanto, el esquema es más o menos el siguiente. Bueno, esto es un esquema que es de los aparatos Dionex. Estos sistemas Dionex, además de tener un sistema supresor, tienen además otro sistema que es muy, muy, muy sofisticado y original, y es que la fase móvil, como normalmente para intercambio aniónico es un hidróxido de un catión alcalino, ellos también idearon un sistema en donde tienen un reservorio de fase móvil que es literalmente cloruro de potasio. Sin embargo, ellos generan el ion OH mediante electrólisis. Yo al ejecutar la electrólisis, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hay un electrodo de platino que actúa como cátodo. Lo que yo hago es, hago la electrólisis del agua y voy generando iones OH. Por lo tanto, voy generando el ion eluyente mediante un proceso de electrólisis, el cual lo puedo controlar. Si yo quiero aumentar la concentración de OH de mi fase móvil, simplemente aumento digamos, la corriente que circula en el sistema y por lo tanto yo puedo generar, mientras más coulombios genero en el sistema, más moles de hidróxido de sodio voy generando y por lo tanto voy aumentando la concentración de hidróxido de potasio que va a parar a mi columna en la medida que voy aumentando la corriente. Entonces es un generador electrolítico de fase móvil. Es bien interesante porque si yo quiero aumentar la concentración no tengo que preparar otra solución, simplemente tengo que apretar un botón y la corriente aumenta y aumentan las concentraciones. Entonces la gente de Dionex se hizo famosísima con este sistema e hizo que la cromatografía iónica sufriera un boom por cuanto podía ocupar detectores que eran muy, muy baratos. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de separación, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí hay una muestra problema que tiene una mezcla de 6 aniones, fluoruro, cloruro, carbonato, sulfato, nitrato y fosfato. El eluyente, fíjense, aquí se muestra que es hidróxido de potasio generado electrolíticamente. Aquí están las dimensiones de la columna, 4 por 250 milímetros. Aquí está la concentración de la fase móvil. Esta es una evolución por gradiente, quiere decir que la concentración de hidróxido en la fase móvil no es constante, varía a lo largo de la corrida cromatográfica. Parte con 1 milinormal o milimolar, que es lo mismo, a 0 minutos y a los 20 minutos cambia a 50 milimolar. Eso dura hasta los 25 y luego a los 27 baja de 50 a 1. Se vuelve a equilibrar el sistema. El flujo 1,5 miliminutos y el volumen de inyección son 10 microlitros. Fíjense que esto es además una cromatografía termostatizada a 30 grados Celsius. Y lo que se muestra acá fíjense, en el cromatograma de arriba se muestra la separación de los 6 analitos, perdón. Aquí no sé por qué aparecen 7, son 6 analitos, en donde no existe una trampa de iones, en donde se muestra que la línea base es bastante alta y los picos cromatográficos se superponen a una línea base muy grande y eso obviamente va a afectar a los límites de cuantificación. Cuando se ocupa una trampa iónica,
un supresor iones, ¿no es cierto? La línea base baja bastante en magnitud, se vuelve más plana y por lo tanto los picos cromatográficos son más fáciles de diferenciar respecto al ruido de fondo. Fíjense que acá, por ejemplo, la línea base está al borde de 1, 1,05, ¿no es cierto? Y aquí baja un poco. Eh, Cuando se ocupa el sistema que vende el Dionex, en donde tiene un sistema de trampa de iones y una fase móvil electrolíticamente generada, la línea base es aún más plana, ¿no es cierto? Y se distinguen de mucho mejor forma los picos cromatográficos sin grandes variaciones del ruido de fondo. O sea, en el fondo así ellos venden su sistema, comparando cómo se observan los cromatogramas en la realidad. Ahora esto me lo voy a saltar. La cromatografía de intercambio iónico, como les digo, entonces ha sufrido grandes cambios. Hoy en día es un método estándar para muchas empresas que requieren determinar aniones, por ejemplo, empresas de agua potable, la minería no metálica asociada a las sales de litio, a la asociada que vende fertilizantes, ¿no es cierto? Hay hartas aplicaciones. Eh, Hoy en día se han sacado nuevos sistemas de supresión de ionización no basados en métodos electroquímicos como lo hizo Dionex. Sin embargo, esos métodos, bueno, yo he visto algunos en la práctica, funcionan regular. Dionex sigue teniendo, digamos, un dominio tecnológico al respecto. Eh, bueno, esta es la presentación de la cromatografía de intercambio aniónico. Espero que la hayan entendido. Si es que quieren profundizar más, pueden recurrir a cualquier libro de análisis instrumental, como el Skoog West o como el Harris. Tienen capítulos especiales de cromatografía de intercambio iónico. Yo simplemente les pediría que no confundan dos términos que se parecen mucho. Una es cromatografía de intercambio iónico, que es un concepto general que involucra todas las cromatografías de intercambio iónico. Y el concepto de cromatografía iónica sería un tipo de cromatografía de intercambio iónico, pero que explota el sistema de supresión de ionización para utilizar detectores de conductividad, que es el ejemplo que yo les acabo de mostrar. ¿Okay? Pero no quiere decir que la cromatografía de intercambio iónico se reduce solamente a los detectores de conductividad. Lo que pasa es que esos detectores son muy famosos por la naturaleza del analito y la fase móvil, que son, bueno, iónicas y por lo tanto conducen la corriente. Pero, por ejemplo, existen métodos de cromatografía de intercambio iónico que están acoplados a otro tipo de detectores. Lo que pasa es que los detectores de espectrometría masa, que son detectores bastante populares, no son mayormente ocupados en cromatografía de intercambio iónico porque ese tipo de detectores normalmente no tiene una resistencia suficiente a soluciones con alto contenido salino. Literalmente se tienden a tapar. Y por lo tanto, los detectores de espectrometría masa están bastante reducidas sus aplicaciones para este tipo de cromatografía, quedando los detectores de conductividad como los mejores que existen en el mercado, en el sentido que son más robustos, aguantan muestras y fases móviles con altas concentraciones. Y yo le digo esto por experiencia. A mí una vez intenté hacer una cromatografía de intercambio iónico con detector de espectrometría de masa y literalmente no me dejaron. Eh, Porque se tapaban los detectores. Entonces yo tuve que ocupar, por ejemplo, un detector de fluorescencia atómica, que son los papers que yo les mostré anteriormente. ¿Okay? Bueno, cualquier cosa ustedes pueden, digamos, contactarme para si tienen alguna pregunta al respecto. Saludos.